Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí pues a un compañero y sin embargo amigo, el coronel Diego Camacho López Escobar. ¿Cómo estás, mi coronel? ¿Cómo estás, Diego? Oye, pues estoy bien, Paco. Muchas gracias por tu invitación y nada, pues vamos para allá, cuando quieras. Vamos al Tajo. Bueno, el Tajo es muy importante y me alegro de verdad que me hayas concedido estos minutos porque es un tema que yo creo que tú dominas, eres pionero además en este tema. Quiero decirlo de entrada, la primera vez que lo escuché fue a ti. Y es que resulta que, no sé si sabrás que ayer se montó una tangana en el canal 13TV de la COPE, en el Cascabel, el programa El Cascabel, donde una serie de tertulianos pues se entrevistaban, hablaban con Ramón Tamames y de pronto Ramón Tamames suelta una bomba y todo el mundo se pone muy nervioso, todo el mundo se pone de uñas y la bomba fue que Ramón Tamames, que no es cualquiera, a pesar de sus defectos, como tenemos todos, pues de pronto hace una interpretación de este artículo octavo de la Constitución española que está en su título preliminar, y ahora quiero por favor que me expliques eso que puede significar y que yo voy a leer y que te voy a pedir una serie de aclaraciones sobre este asunto. El artículo octavo de la Constitución nos dice a los españoles, dice a las Fuerzas Armadas, y empiezo a leer, que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Diego, lo primero, esto está en el título preliminar. ¿Eso qué significa para los que no conocen o no entramos en las profundidades de la Constitución? Vamos a ver, el título preliminar significa y también se llama que es la parte dogmática de la Constitución, es decir, que es la que da, digamos, las pautas sobre las que se van a basar todos los demás artículos de, de la Constitución española. Es, digamos, lo más importante porque es el alma de la Constitución. Entonces, después de este título preliminar, hay una serie de títulos que corresponden pues a la corona, al gobierno, a las Cortes Generales, etcétera. Pero, como digo, este artículo octavo está en la parte dogmática, en la más importante. Al hablar de las Fuerzas Armadas, y esto hay que tenerlo en cuenta en este aspecto que está normatizando en este artículo octavo, no se introduce en el título cuarto, que es el que corresponde a la administración y al gobierno. Es decir, que quiere separarlo del título que corresponde al gobierno y a la administración porque es sencillamente una especie de salvaguarda de la Constitución, dirigido exclusivamente a las Fuerzas Armadas, no a quien dirige o manda en las Fuerzas Armadas en situaciones normales, sino que se dirige a las Fuerzas Armadas como institución. Claro, Entonces, hay que tener en cuenta también una cosa. En todos los derechos de cualquier nación, el primer derecho es la supervivencia. Es decir, si la nación no persiste, no sobrevive, los demás derechos no tienen ningún alcance, no tienen ningún sentido. O sea que el primer derecho en una nación, no ya solo la española, sino cualquiera, es la, la supervivencia de esa nación. Una vez que se consigue la supervivencia, entonces uno podrá desarrollar eh, todas las acciones políticas necesarias para el gobierno, para el desarrollo de los derechos fundamentales, para cualquier acción económica, política o social. Pero sin que la nación exista, no son posibles los derechos. Por claro. lo tanto, el derecho de sobrevivir la nación, de salvaguardar la nación, es
el principal derecho de todos. Y por eso existe este artículo 8º. Claro. Entonces, yo quiero incidir porque quiero que quede la cosa muy clara. Esto vamos en esta entrevista. O sea, como está en el título preliminar, digamos, es mandato directo a las Fuerzas Armadas como institución, a los militares, a los que visten de uniforme, además voluntariamente, porque para eso han ingresado ahí, del pueblo que se dice soberano, directamente, repito, a las Fuerzas Armadas. Esa es mi pregunta ahora. Sí, es un mandato directo de la Constitución, es decir, de los constituyentes, es decir, del pueblo español a las Fuerzas Armadas, sin eh, entender que en situaciones normales las Fuerzas Armadas están sujetas a un mandato político o del gobierno. Este es un artículo excepcional y es excepcional porque es, como he dicho antes, es la salvaguarda de todos los demás derechos. Y es un mandato directo a las Fuerzas Armadas, no podríamos decir, al mando político. De ahí que no esté en el título 4º, sino que está en la parte dogmática, en el título preliminar de la Constitución. Claro, muy importante eso. Otra cuestión importante que quiero remachar, a ver si es con tu ayuda. Lo has dicho, si no existe España, si no existe la nación, si no existe la patria, pues ya no existe nada, nada importa nada y a todo exactamente igual. Además, hemos recibido una herencia, una patria, una nación, y debemos traspasarla a nuestros descendientes, hombre, lo mejor posible, ¿no? Eso es como toda herencia. ¿Esto es así, Diego? Esto es así, efectivamente. Tú lo has leído al leer el artículo. Tú fíjate que el artículo se dirige a esas Fuerzas Armadas, como te he dicho, pero tiene 4 pilares. Tiene el pilar de la soberanía, es decir, que la nación española defienda su soberanía, que defienda su independencia, eh, que está muy vinculada a esa soberanía, que defienda la integridad territorial y finalmente el ordenamiento constitucional. Es decir, el andamiaje de este llamamiento del pueblo a las Fuerzas Armadas tiene 4 connotaciones. Solo no por un juicio de valor que en un momento se le ocurra a las Fuerzas Armadas, digamos, intervenir, sino cuando está en peligro la independencia de España, cuando está en peligro la soberanía de España, cuando está en peligro su integridad territorial o cuando está en peligro el ordenamiento constitucional. Son los 4 supuestos en donde este artículo puede ser aplicado. No porque suba o baje el salario mínimo interprofesional, no porque haya más deuda pública, no porque haya una situación de vacío legislativo, todo eso no, sino esos 4 motivos perfectamente limitados. Y si te fijas en el conjunto de los 4, es lo que da verdadera consistencia a la nación, no solamente a la española, sino a cualquiera. Claro, claro. Entonces es muy importante. Las Fuerzas Armadas como institución, Diego, tienen una misión trascendental con respecto a España, en este caso, lógicamente, a la nación, a la patria. Efectivamente, pero hay que aclarar que este artículo 8º no está, digamos, pensado como digo, para cualquier circunstancia que nos pueda parecer más o menos grave, sino cuando están en peligro uno de esos 4 pilares. Claro, Uno de esos 4 pilares. Yo te voy a contar que es que cuando se estaba haciendo la Constitución, y todo esto está evidentemente en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, cuando se estaba presentando este artículo 8º,
el ponente de este artículo en concreto fue precisamente el diputado señor Mújica, que como sabes pertenecía al Partido Socialista Obrero Español. Entonces se le preguntó, al hacer esta exposición del artículo, se le hizo una pregunta que era más o menos la siguiente. Oiga, pero este artículo es que da como que fuera un artículo inspirado en el franquismo. Fue el argumento que se empleó para preguntarle a él. Y él dijo, no, no, en absoluto. Vamos a ver, este artículo es un artículo que con otras redacciones está presente en todas las constituciones de los países democráticos y libres. Este artículo no está inspirado en el franquismo, sino que se ha puesto aquí por si España en algún momento de su historia, debido a la locura o debido a la ambición o debido al poder desmedido de una persona, de una familia, de un grupo o de una serie de intereses políticos, digamos, y fuera de toda la razón, ponen en peligro esa integridad de la nación española, esa soberanía, esa independencia o el ordenamiento constitucional. O sea, es realmente el último, la última salvaguarda que tiene la nación para defenderse de, digamos, intereses particulares que nada tienen que ver con el interés nacional ni con el Estado de Derecho. Esto Claro. fue en sede parlamentaria, no te lo he dicho textualmente Sí, y tal, pero fue en espíritu lo que dijo. ¿Eh? claro. Hay una cosa importante, yo quería incidir, pero claro, entonces tenemos que hablar de quién puede poner en peligro estos cuatro pilares. ¿Tiene que ser siempre alguien del exterior o podría ser alguien del interior? Bueno, pues evidentemente puede ser alguien del exterior. Ya tuvimos una experiencia muy triste hace no tanto tiempo con la invasión napoleónica. Puede ser alguien de dentro. Entonces, importante es que queden en peligro cualquiera de esos cuatro pilares. Y el ataque puede venir desde fuera, desde dentro o desde fuera y desde dentro a la vez. Es decir, pero el bien que se trata de defender es la integridad nacional, la integridad de la nación española, la pervivencia y la existencia de esa nación española que nos hemos dado después de tantos siglos y de tanta sangre vertida para lograrlo. Claro. Vamos a poner algún caso. La constante, sistemática, alevosa, premeditada, evidente vulneración del ordenamiento constitucional por parte, por ejemplo, de un gobierno del color que sea, me da exactamente igual, entraría dentro de la obligación, no solamente digo de la necesidad, que entiendo que también, sino de la obligación de las Fuerzas Armadas como institución de impedirlo y en ese caso, ¿quién es el que debería mandar esas Fuerzas Armadas o dar ese paso para evitar esa vulneración, etcétera, del ordenamiento constitucional? Sí, evidentemente. Bueno, yo te voy a poner previamente un ejemplo bastante cercano en la historia, que es lo que pasó en Alemania con la República de Weimar, entre el espacio que hay entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Como sabes, ahí, digamos, en Alemania, pues se estableció, se derrocó la monarquía de Guillermo II y se sustituyó por la República de Weimar. Bueno, pues en unas elecciones
democráticas. Adolfo Hitler, evidentemente, ganó las elecciones, fue nombrado canciller y después, digamos, lo que hizo fue ir dando con el seguimiento de un politólogo, fue dando unos pasos en los cuales la Constitución de la República de Weimar iba quedando vaciada de contenido en base a la promulgación de unas leyes habilitantes, y llegó un momento en que ya cuando se vio lo suficientemente fuerte, este Hitler pues prescindió del Parlamento, del Reichstag de Alemania, y lo cerró. Y poco después lo incendió. Bueno, entonces traigo este ejemplo para decir que para obtener esa quiebra del ordenamiento constitucional, tampoco hay que publicar una orden en el Boletín Oficial del Estado que quede derogado, sino que hay un camino que es mucho más fácil, que es no la muerte súbita, sino la muerte lenta y por fases, que es lo que, por ejemplo, en mi opinión, está ahora mismo pasando en España. Es decir, en España han pasado hace unos meses la aprobación de la llamada ley de amnistía completamente inconstitucional, bajo mi punto de vista, y en estos días estamos viendo cómo un mandato de la Constitución directo e importantísimo en la articulación de la política nacional, como es la aprobación de los presupuestos, pues el gobierno, con todo el descaro, como no tiene asegurada su aprobación, pues sencillamente opta por no presentar los presupuestos, cosa que la Constitución no permite. Es decir, el Consejo de Ministros tiene la obligación de presentar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, tiene la obligación de presentar los presupuestos. Y si estos son rechazados, hipotéticamente, pues pueden ser prorrogados, pero no pueden ser prorrogados sin haber sido presentados. Claro. Entonces, es una vulneración clara de la letra y el espíritu de la Constitución. Es decir, el señor Sánchez no quiere tener una nueva derrota parlamentaria en una ley tan importante como los presupuestos generales del Estado, y entonces opta sencillamente por no presentarlo. Esto es, digamos, una vulneración de la Constitución, es un desprecio al pueblo soberano y es, evidentemente, una minusvaloración del poder legislativo, que es precisamente pues, un camino no igual, pero similar al que Adolfo Hitler en su día pues, hizo efectivamente con el Parlamento alemán. Claro. Hay otra cuestión. Parece que va a ceder el control de las fronteras en la parte, por ejemplo, me refiero a Cataluña, en este concreto. Ya han pedido otros, los en Vascongadas también se ha pedido, y eso también es, entiendo yo, no soy jurista, manifiestamente inconstitucional, porque la defensa, el control, en fin, de las fronteras corresponden exclusivamente al Estado y no se pueden transferir. Estaríamos ante una tercera gravísima vulneración constitucional. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, totalmente de acuerdo, porque es que además el control de fronteras es una responsabilidad del gobierno. Pero de la misma forma, no es que haya una tercera razón, es que ha habido hace tiempo una cuarta. Es decir, también la política exterior de España es de exclusiva competencia y que no es delegable ni siquiera en el jefe del Estado, en el gobierno de la nación, el desarrollo de la política exterior. Y estamos viendo ya hace años cómo el gobierno
permite que una comunidad autónoma, que es Cataluña, despliegue digamos, su acción exterior en unas oficinas que ellos llaman embajadas, pero evidentemente son embajadas porque no están bajo el control del gobierno español ni del embajador que haya acreditado en ese país, sino sencillamente van por libre. Es claro, decir, que la vulneración de la Constitución de este Consejo de Ministros y inspirado por su presidente, por el señor Sánchez, es permanente desde hace mucho tiempo. claro. Lo que pasa es que, claro, el abrir una embajada en Kenia, en Zimbabue o incluso en Londres no tiene la misma importancia que desconocer, digamos, la ley de presupuestos generales del Estado y no presentarlos como está obligado. Es decir, en todas estas vulneraciones hay una gradación de gravedad. Claro, Y entonces, bajo mi punto de vista, sobre todo en lo que significa la ley de amnistía, por lo que significa el blanquear un intento de golpe de Estado y la no presentación de presupuestos este año, digamos, ya, digamos, rebosa eh, el, el vaso de la paciencia política que deberemos tener todos los ciudadanos españoles. claro. La obligación, porque es obligación, lo dice bien claro del artículo octavo, su aplicación en defensa de la Constitución con la Constitución como respaldo legal y legítimo de que la integridad y el ordenamiento constitucional en este caso es misión de las Fuerzas Armadas. Ha quedado muy claro. Para su aplicación con estas prerrogativas, con estas premisas, perdón, que he dicho, ¿quién tiene que dar el paso? El GEMAT, porque es el jefe de Estado Mayor de la Defensa y apoyado por los tres gemes, y o el rey, que es jefe de las Fuerzas Armadas, según se dice. Claro, el papel del rey hay que diferenciarlo, bajo mi punto de vista, en el siguiente aspecto. El rey, aparte de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, también es el jefe del Estado, pero bajo un punto de vista simbólico, puesto que también sabemos que siendo jefe del Estado, el rey no maneja el boletín oficial del Estado, es Sí, decir, reina pero no gobierna. Respecto a las Fuerzas Armadas, hay que tener en cuenta eh, una precisión importante. Como sabes, para ejercer el mando, cualquier mando en las Fuerzas Armadas, es preciso tener dos requisitos. El requisito de la capacidad y el requisito de la responsabilidad. El rey, por la Constitución española, no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque todo acto político que pueda él ejercer tiene que venir con la aprobación del presidente del Consejo de Ministros, del ministro del ramo correspondiente o del presidente del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, él no tiene capacidad de actuación política sin refrendo, es decir, no tiene capacidad. Por otra parte, el rey también, según la Constitución, está exento de responsabilidad civil, penal o criminal en sus actos. Consecuencia lógica de lo que he dicho antes. Si no tiene capacidad porque tiene que refrendar alguien responsable sus actos, pues no tiene capacidad, pero tampoco tiene responsabilidad. Bien, entonces si para ejercer el mando hace falta esas dos connotaciones de capacidad y responsabilidad, el rey, aunque sea, aunque esté colocado en la cúpula como símbolo del mando supremo de las Fuerzas Armadas, no tiene posibilidad de ejercerlo. Entonces, quien tiene la posibilidad de ejercerlo es quien ocupa el alto mando dentro de las Fuerzas Armadas, que según la
organización actual de España corresponde al jefe de Estado Mayor de la Defensa, bajo mi punto de vista. Claro. Otra cosa importante, es un artículo 8, es el artículo 8 de la Constitución, encima en el título preliminar lo hemos dejado bien claro lo que significa eso, es por lo tanto una obligación. El vaso, si no está ya desbordado, está a punto de desbordar. Si las Fuerzas Armadas con el GEMAT a la cabeza no cumplieran con su obligación que le encomienda el artículo 8 de la Constitución, ¿en qué incurrirían? ¿En traición de lesa patria? Bueno, para mí incurrirían en el delito de traición. En delito de traición porque además el incumplimiento de este artículo 8, si un día la nación española desapareciera, la nación española tuviera graves problemas territoriales, de que le arrebataran parte de su territorio o que perdiera su independencia o su soberanía y nos viéramos tutelados por otra potencia, evidentemente el no haber las Fuerzas Armadas cumplido con su deber, quedarían señaladas para la historia como responsables de la desaparición de esa nación. De la misma manera que también en una triste página de nuestra historia, si recuerdas, cuando Napoleón invade España con la complicidad de la familia real española y de su primer ministro Godoy, pues resulta que en ese momento eh, la, la participación del ejército, que era un ejército real, es decir, un ejército de la Ilustración, que no era un ejército nacional de los ciudadanos, sino que era un ejército del rey de España. Bueno, pues ese ejército eh, no solamente el día 2 de mayo, digamos, dejó que las tropas de Mirat, digamos, masacraran al pueblo madrileño y solamente aparecieran como héroes y para salvar los muebles del honor el capitán Velarde, el capitán Daoiz, el teniente Ruiz y el caete Afán de Rivera, pero el ejército permaneció en sus cuarteles insensible o al menos indiferente a las cargas de los mamelucos en la Puerta del Sol. Y lo que más tremendo, el indiferente a los fusilamientos del ejército francés en la montaña de Príncipe Pío o en las Tapias del Retiro al día siguiente. Entonces, bueno, pues realmente tenemos que agradecer, además, a un afrancesado como era Goya, el que en 2 lienzos fuera capaz de reflejar lo que aquellos días terribles, el 2 y el 3 de mayo, sucedió en Madrid y de alguna forma entender que el ejército de entonces no estuvo a la altura de las circunstancias y de las necesidades del pueblo español. Eso Sí, sí, indudablemente para ese ejército ilustrado, para ese ejército real de entonces, quedaría como un baldón. Honor y gloria a Velarde, honor y gloria a Daoiz, honor y gloria al teniente Ruiz y honor y gloria al cadete Afán de Rivera, exclusivamente. claro, efectivamente, muy bien. Y volvemos ahora entonces, ¿y ahora? La inhibición se está dando, la situación está en límite, hay obligación, hay que esperar todavía más. ¿Las Fuerzas Armadas son conscientes de este artículo 8 o miran para otro lado pío pío que esto no va conmigo?
No lo sé, yo realmente ayer cuando tú has mencionado el programa este eh, de televisión en donde Cascabel. actuó Ramón Tamames, ya ya viste que en el momento que Ramón Tamames hizo alusión al artículo octavo, se le tiraron encima y él decía con toda razón, no, porque le decían, no, es que eso es un golpe de Estado, es inconstitucional. No, no, eso viene en la Constitución. O sea, el Sí, artículo octavo es tan constitucional como el artículo 155 o claro. el artículo 113, el artículo 102. Es decir, todos están en la Constitución. Y entonces son artículos para diferentes momentos de la vida política española. Son los políticos los que tienen que valorar. Yo, lógicamente, creo que en la situación en la que está España, primero, como he mencionado, por la ley de amnistía y segundo, por estos presupuestos no presentados, aparte del tema de las fronteras que tú has mencionado y otros anteriores, evidentemente hay que iniciar el tema con una moción de censura. Es decir, hay ahora mismo un gobierno que tiene parte de ese gobierno que le está criticando al presidente del gobierno que no presente los presupuestos. Bueno, pues hay que ponerlo delante de los taquígrafos para con una moción de censura ver si realmente esa postura de que tiene, por ejemplo, el partido Sumar de Yolanda Díaz de criticar al gobierno por no presentar los presupuestos, es una postura política sincera o es una postura hipócrita de montar un circo y del poli bueno, poli malo. Pero después a la hora de votar, yo te voy a votar para que tú sigas. Bueno, pues solamente el hacer que los que están diciendo que están en favor de que se presenten los presupuestos tengan que dejar su voto allí en esa moción de censura, pues sería suficiente para que la gente se retratara. Entonces, al artículo octavo, hombre, hay que tratar de que no se llegue a él si funcionan los argumentos políticos que también tiene la Constitución, no solamente la moción de censura, sino el artículo 102 de la Constitución que prevé el enjuiciamiento de ministros o del presidente del gobierno, incluso por el delito de alta traición. Pero si los políticos son incapaces de salvaguardar el ordenamiento constitucional o cualquiera de las otras tres patas y no entran en funcionamiento los resortes que la Constitución tiene, pues entonces indudablemente las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad ante la historia Claro. y evidentemente pues cada palo que aguante su vela. Tú ves, última pregunta, muy rápida, no se nos agota el tiempo, qué pena, mi coronel Diego. Las Fuerzas Armadas en su escala de arriba, más alta a más baja, más subordinada, vamos a decir, no baja, ¿están mentalizados sobre lo que significa este artículo octavo con todo lo que tú has dicho en este programa? Pues yo personalmente creo que no, porque realmente empezamos quizá por un problema de base y es que si el año 75, cuando se muere Franco, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas, eh, tampoco había una pulsión, digamos, hacia un nuevo orden democrático, pues después cuando surge la Constitución de 1978, pues una gran cantidad de militares, pues digamos, no asumieron creo yo, de corazón esta constitución. Eso lo ves, por ejemplo, en todas las celebraciones que hemos tenido de la Pascua militar, que es una fiesta instaurada por Carlos III cuando reconquistó Menorca y después que revitalizó el general Franco cuando ganó la guerra civil y entonces en esa Pascua militar
cuando llega la Constitución del 78, ¿qué es lo que pasa? Pues que oirás siempre que se dan un grito de viva España y viva el rey. Es decir, como si el rey estuviera por encima de la Constitución, como si la Constitución fuera una cosa menor que depende del rey, cuando es al revés. Claro, El rey depende de la Constitución, en mi opinión. Y claro, entonces yo nunca he oído decir viva la Constitución. Entonces, si no hay ese sentimiento de que el anclaje jurídico y legal que tenemos para conservar la nación española en la Constitución, pues ya me dirás tú en dónde nos agarramos para defenderla. claro. Diego, mi coronel, un minuto, un mensaje, hemos hablado de ellas, a las Fuerzas Armadas, creo que es lo que toca. Bueno, pues yo a las Fuerzas Armadas el mensaje que tengo que decirle es sencillamente que reflexionen sobre el artículo 8º de la Constitución, por qué viene en la parte dogmática de la Constitución, por qué está ahí y si la nación está en peligro, tenemos todos, ellos que tienen el mando o están en activo, tienen una responsabilidad y nosotros que ya estamos jubilados y podemos sencillamente presentar testimonio, pues hacemos lo que podemos, pero todos tenemos el deber de defender la nación que nos legaron nuestros padres. Claro, sí, señor. Mi coronel, querido Diego, muchísimas gracias, de verdad, una gran intervención. Sobre todo, había que aclarar tanto estos puntos que, bueno, lo he intentado Tamames un poco más y un poco más y le pegan en el programa allí entre Sí, porque todos. es que lo que era curioso es que en el programa a uno que no supiera la historia de España le daba la sensación de que los periodistas que había allí, primero, pensaban que el golpe de Estado para darlo hay que ir de uniforme. Y segundo, que realmente es más importante defender los intereses del Partido Popular Sí, que los intereses de la nación española. Así es como lo interpreté yo. sí, señor. Mi coronel, a tus órdenes, Diego, encantado, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, de verdad. Esto para ti. Gracias.